O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wide. ¿Qué tal? Bienvenidos un domingo más a esta serie de mensajes que, bueno, como ya empezamos la semana pasada, estamos estudiando temas escatológicos. Y bueno, ¿qué es escatológicos? Bueno, pues una forma elegante de decir proféticos. Así que estamos tocando temas proféticos, seguimos aprendiendo mucho. Seguramente si tú estás siguiendo los estudios de la iglesia, ¿verdad? Entre semana, bueno, pues seguramente estás aprendiendo muchas cosas. Y hoy tenemos un tema muy importante que es acerca de la tribulación. Importante tema de profecía, lo que es la tribulación. Y quiero platicarte en primer lugar que la tribulación, como vimos la semana pasada, es inmediatamente después de que la iglesia es arrebatada. La semana pasada estuvimos estudiando acerca del arrebatamiento, que es que la iglesia, todos los creyentes, son arrebatados, sacados súbitamente, según la palabra en griego, y son llevados con Cristo en el cielo para estar para siempre con Él. Y entonces sí se desatan los juicios, la ira de Dios sobre este planeta, porque la gente ha rechazado el Evangelio. Ahora, en la profecía es muy importante que tú sepas que el centro de atención es la nación de Israel. Ese es el centro. Ahora, vamos a Daniel, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, un libro pues prácticamente profético. Quiero decirte que muchas de las cosas de Daniel ya se cumplieron, se han cumplido en la historia. Y eso nos permite a nosotros corroborar con la historia, y entonces podemos ver de alguna manera cómo se han cumplido y podemos entender mejor la profecía. Como vimos en el mensaje de la semana pasada, bueno, pues en los últimos tiempos las palabras van siendo reveladas por parte de Dios a su iglesia. Pero acompáñame ahí en Daniel capítulo 9. Capítulo 9 es un tema un poco interesante, espero darme bien a entender. Daniel capítulo 9, a partir del versículo 24, Dios a través del ángel Gabriel le trae una profecía a Daniel. Y fíjate lo que dice Daniel 24 al 27. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esto es muy importante, ese tú, porque la profecía se centra en la nación de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Evidentemente es Jerusalén, ¿verdad? La santa ciudad es Jerusalén. Así que hay 70 semanas, dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ve las características. Esto es increíble porque Dios está dando años perfectos que hoy por la historia nosotros sabemos que se cumplió al pie de la letra, lo que nos permite interpretar lo que se conoce como la última semana o la semana 70 o la tribulación. Esto es muy importante. Quiero que sepas que cada semana no son semanas de días, sino son semanas de años. Dentro de la cultura judía había semanas de días y semanas de años. Y aquí le dice el ángel, le dice la profecía a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y fíjate las características que vienen en esta profecía. Número 1, para terminar la prevaricación o la corrupción, el pecado, la corrupción, lo que es pecado, todo ese tipo de cohecho que había en los gobernantes. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado.
Número 2. Número 3, y expiar la iniquidad o rescatar, perdonar lo que es el pecado, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Esto es muy interesante porque hay 6 cosas que en 70 semanas de año se tienen que cumplir. Las primeras 3 ya se cumplieron. ¿Cuáles son estas 3? Estas 3 son terminar la prevaricación, poner fin al pecado y 3, expiar la iniquidad. ¿Esto cuándo sucedió? Cuando vino Jesucristo. Porque es solamente a través de el ungido, el Mesías, la palabra ungido, Mesías en hebreo o Cristo en griego, pues la venida del ungido, del Mesías o de Cristo venía a terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. La segunda parte no se ha cumplido. Dice, para traer la justicia perdurable. Obviamente ahorita no hay justicia perdurable. Ve el mundo en el cual estamos. Sellar la visión y la profecía. Todavía hay muchas profecías que se están cumpliendo, no están selladas. Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es Jesucristo. Viniendo a Jesucristo, Él te revela la profecía, pero todavía no ha terminado la visión y la profecía. Y 3, ungir al Santo de los Santos. Este es el Señor Jesucristo, cuando Él venga a reinar a esta tierra. Entonces tenemos durante 70 semanas 2 grupos. Un grupo de cosas ya se cumplieron, otro grupo de cosas no se han cumplido. Vamos a seguir leyendo. Dice, y aquí lo explica el mismo versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, tú tienes que recordar que en este momento Jerusalén ha sido destruida por los caldeos, por el ejército de Babilonia, por Nabucodonosor. De hecho, Daniel, para esta profecía, él ya tiene cerca de 80 años de edad. Pero él, cuando era un joven de 13, 14 años de edad, él fue llevado cautivo, sacado de Jerusalén y se fue a Babilonia. Y ahí, pues estuvo cautivo, estuvo como siervo, y Dios juzgó a la nación y acabaron con el templo, acabaron con la ciudad. Y aquí Dios está profetizando que iba a haber un tiempo y que el reloj de estas 70 semanas de años arrancaba cuando había una ley que decían que podían regresar los judíos a reedificar o edificar nuevamente Jerusalén. Esto maravillosamente lo encontramos en el libro de Esdras, a través de un edicto que firma Ciro el Persa. Después de Babilonia vino el imperio medo-persa, tuvo más predominancia los persas, y Ciro el Grande o Ciro el Persa es el que hace un edicto y le da la oportunidad para que Israel regrese. Así que desde esa época empieza a contar el reloj profético, y acuérdate, es para tu pueblo, le dice el ángel a Daniel, para Israel. Por eso te decía que el centro de toda la profecía es Israel. Dice, 70 semanas están determinadas, y dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí parece que el Espíritu Santo nos dice que primero son 7 semanas. Ahora, te decía que son semanas de años. 7 por 7, 49. Más 62 semanas, hay un total de 69 semanas. Más o menos en 445 antes de Cristo es cuando el edicto de parte de Ciro se le permite a la nación de Israel regresar a Jerusalén. Y desde ese año hasta 69 semanas después, o lo que es equivalente, 69 por 7 es igual a 483 años,
es exactamente como la historia confirma que se cumplió esta profecía. Así que esta profecía era desde restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y se cumple exactamente el tiempo cuando el Señor Jesucristo entró en un burrito llegando a Jerusalén para ser sacrificado. Es increíble cómo la palabra de Dios cumple perfectamente porque es la palabra de Dios. Así que dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si tú lees Nehemías capítulo 4, te das cuenta que la forma de reedificar el muro y las plazas pues fue muy difícil para la nación de Israel. Pero bueno, nos los está profetizando Dios. Dice el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se cumplió exactamente cuando Cristo murió en esta tierra, mas no por sí. Claro, ¿verdad? O sea, dice que se le quitó la vida no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumple en el año 70 de nuestra era, cuando el emperador, primero el ejército de Tito, después fue emperador de los romanos, este príncipe que había de venir, destruyó Jerusalén. Esto es muy importante y a lo mejor son muchos datos y vas a tener que leer otra vez el video porque pues es profecía. Ya son estudios un poquito más profundos. Te vas a dar cuenta que para Dios es como corrido el tiempo. 7 semanas sale la edificación. 62 semanas después se le quita la vida al Mesías y queda una semana pendiente. Pero aquí hay algo interesantísimo. El concepto iglesia al cual, si eres creyente, perteneces tú y yo, era un misterio. Era un misterio. Así que para muchos de los estudiosos del Antiguo Testamento judíos, pues no entienden por qué se paró. Pero la verdad es que hay un paréntesis en la historia que se llama iglesia. ¿Cuándo empezó este paréntesis? Empezó cuando se fundó la iglesia y fue hasta el día de Pentecostés, cuando se pudo que todos los gentiles, los que no somos judíos, podamos de alguna manera ser parte del cuerpo de Cristo. Ahorita lo vamos a ver que era un misterio, pero pareciera que aquí la Biblia nos habla de una forma seguida. Dice versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y un pueblo de un príncipe que ha de venir, que es el Imperio Romano, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahorita vamos a ver un pasaje paralelo cuando los apóstoles le dicen a Cristo qué señal había de su venida. Y pareciera que Cristo continúa la historia, porque el tiempo que han pasado, más de 2000 años, pues ha sido ese paréntesis de iglesia. Ahorita lo vamos a ver. Termina diciendo versículo 27, y por otra semana, esta última semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto lo vamos a ver en el mensaje de la siguiente semana. Aquí se empieza a preparar lo que la Biblia le llama al anticristo. El apóstol Juan utiliza ese término, el anticristo. Apocalipsis le llama la bestia. Aquí en Daniel, en otras partes, se le llama el cuerno pequeño. En otras partes del Antiguo Testamento se le llama el asirio. En fin, es un personaje que veremos la semana que entra. Pero lo interesante de aquí es que hay una última semana. La última semana por otra semana, o sea, la semana 70. La semana 70, acuérdate que son semanas de 7 años, por eso te decía que son semanas de años. Los últimos 7 años es lo que se considera como la semana 70 o la tribulación. Es la tribulación. Ya veremos la semana que entra que a la mitad de la semana va a haber una traición por parte del anticristo. Y vamos a leer el versículo 27 nada más a manera de información.
Dice, y por otra semana confirmará el anticristo el pacto con muchos. Se ve que va a haber un pacto del anticristo con la nación de Israel. Este pacto puede significar, no me quiero meter mucho, lo veremos la semana que entra, pero este pacto puede ser que sea una alianza entre o un pacto de paz entre árabes e israelitas. Parece increíble, ¿verdad? Parece de ensueño, pero este personaje con poder de Satanás, con la intención de engañar y que la gente se aleje más de Dios, va a fascinar, tendrá gran poder para engañar. E inclusive serán engañados los judíos. Entonces, imagínate la maravilla de este personaje que le va a dar solución a muchos problemas desde el punto de vista económico, político, social, e inclusive esta situación de guerra. Entonces, dice el versículo Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto nos demuestra que el anticristo va a permitir al principio de la tribulación, de esos 7 años que dura la tribulación, al principio los judíos aceptarán al anticristo, los judíos van a recibir al anticristo como alguien que va a dar solución quizá al problema árabe-israelí. Quizá les dará la solución para que el templo de Jerusalén se construya donde hoy actualmente está el Domo de la Roca, que es una de las principales mezquitas del Islam. Imagínate, ¿no? No me imagino qué solución dará el anticristo, pero dará una solución tal que tanto musulmanes como judíos van a aceptar ese acuerdo de paz, ese acuerdo de pacto que va a hacer, y todos van a quedar felices y sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque vemos que aquí hará cesar el sacrificio. A los 3 años y medio o los 42 meses que habla Apocalipsis, a los 3 años y medio, entonces vemos claramente que el anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá, y se le llama al anticristo, el desolador. La palabra desolador significa el que aflige dolor. Entonces, después de que el anticristo entra en el escenario a los 3 años y medio ya con una actitud desafiante para Dios, de mucha ira contra los santos, ira contra la nación de Israel, entonces dice, vendrá con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Así que prácticamente Daniel te habla de la semana 70, y por eso sabemos, la historia misma nos va confirmando las primeras 69 semanas, sabemos que la última semana para Israel, cuando se vuelva, haz de cuenta que el reloj cronológico, Dios puso una pausa, vino la semana 69, Dios puso la pausa, vino la gracia a los gentiles, vino el tiempo de la iglesia, Dios fue misericordioso aceptándonos a nosotros los gentiles, y cuando termine el tiempo de la iglesia, Dios vuelve a soltar el reloj y viene la última semana. Entonces, muy importante en fechas. Por eso decimos que la iglesia se va en el arrebatamiento. ¿Cuándo empieza la iglesia? Hechos capítulo 2, en Pentecostés, el Espíritu Santo, la promesa del Padre, llega a los gentiles. ¿Y cuándo se va la iglesia? Cuando es arrebatada. Ahí vuelve a arrancar el reloj cronológico. Y sabemos por estas semanas que la tribulación durará 7 años. Espero darme a entender porque son muchos datos. Y ahí, en los últimos 3 años y medio, se cumplirá las palabras de la profecía, por ejemplo, Jeremías capítulo 30. Vayamos a Jeremías capítulo 30, y así le llama Dios a esta semana. Acuérdate que Israel es el foco de la profecía. Dice Isaías capítulo 30, versículo 7. Fíjate cómo dice el profeta Jeremías, otro profeta. ¡Ah, cuán grande es aquel día!
tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Fíjate cómo le llama, pero de ella será librado. ¿Cuándo será librado Jacob o Israel? Cuando venga Jesucristo. Así que la tribulación arranca con el arrebatamiento. Cuando la iglesia se va, Dios echa a andar el reloj, echa a andar el cronómetro. ¿Y cuándo terminan esos 7 años? Cuando Cristo venga a la tierra. Interesante cómo estamos viendo todo esto de la profecía. Así que Jeremías 37 nos habla de esta última semana o la semana 70 de Daniel, ¿verdad? O la tribulación. Vamos a ver otro pasaje. Vayamos a Mateo 24. Vamos a ver qué opinaba el Señor Jesucristo. Mateo 24 es uno de los textos, a veces pienso yo, más mal interpretados que hacemos los creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el foco de que Israel tiene un lugar profético importante. Dice Mateo 24, inclusive el 25 habla de profecía, pero fíjate, voy a leer 24:1 para que entendamos el contexto, porque la gente piensa que todo es profético. No todo es profético en Mateo 24. Sí era profético para el tiempo de Jesús, pero hay muchas cosas que ya se cumplieron. Mateo 24:1 dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, ahí están los apóstoles y le dicen los apóstoles al Señor Jesús: mira estos edificios, qué grandes, qué bonitos. Me imagino a alguien de provincia yendo allá a Reforma en la Ciudad de México, ¿no? Algo así, viendo y maravillados por esas construcciones grandes, sobre todo para aquella época. Dice versículo 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que Jesús está confirmando lo que decía Daniel 9:26, que un príncipe que había de venir iba a destruir todo. Por eso sabemos que es el Imperio Romano. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los Olivos, fíjate la pregunta de los discípulos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. ¿De qué están hablando? Pues del templo. Jesús está diciendo: ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente, el ejército romano del emperador Tito, cuando era comandante, él no dejó piedra sobre piedra y destruyó el templo. Y al día de ahora no tiene templo Israel, y hoy no pueden hacer los sacrificios y hacer los ritos porque no tienen templo, porque hay normas y hay características propias para hacer los ritos. Pero tú acabas de leer que cuando venga el anticristo, el desolador que dice Daniel 9, habla de que permite que haya sacrificios. Quiere decir que cuando venga el anticristo, quiere decir que habrá otra vez templo en Israel. Fíjate cómo es un rompecabezas que maravilloso que Dios nos empieza a revelar. Dice versículo 3, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción del templo. 2, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y 3, y del fin del siglo. 3 eventos. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? 2, ¿cuándo viene el Señor Jesús por segunda vez? ¿Y qué hay del fin de este siglo o del fin del mundo, como mucha gente dice? Esto es muy interesante porque hoy, cuando ven la gente cuestiones, catástrofes y situaciones difíciles, dicen: ya viene el fin del mundo. No va a venir el fin del mundo. Primero viene Cristo y después es el fin del mundo. Yo no sé si lo habías pensado. Primero viene Cristo y después es el fin del mundo. ¿Cuándo es el fin del mundo o el fin de este siglo? Cuando se cumplan las palabras de Apocalipsis: he aquí un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero eso es hasta después de que Cristo viene. Así que no te vayas con la finta cuando oyes en la calle: es que ya es el fin del mundo. No, eso no es posible, porque la Biblia dice que antes viene Jesús. Muy bien, ahí están las 3 preguntas. Y entonces, en base a esas 3 preguntas, el Señor Jesucristo da una explicación, todo lo que es el resto de Mateo 24.
Obviamente los primeros versículos se refiere a esa invasión del Imperio Romano. Por ejemplo, versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y la gente a veces interpreta, ¿ves? Va a haber guerras. Sí, sí va a haber guerras, pero Jesús está enfocando a cuándo sucederán estas cosas, cuándo será destruido el templo. Pero en el versículo 13, después de toda esta situación, acuérdate que para la nación de Israel, para los apóstoles, y aunque Jesús lo sabía porque es hijo de Dios, no se los revelaba. Es continuo todos los eventos proféticos. Viene la semana 68, la semana 69, se le quita la vida al Mesías, como vimos en Daniel, y luego viene la semana 70. ¿Por qué? Porque ese periodo, ese lapso no se conocía. Ahorita vamos a ver. Y dice versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, importante: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Predicando el evangelio en todo el mundo. Y gracias a Dios por estos medios de YouTube, donde puedes ver estas prédicas o tantas formas, porque cada día hay menos lugares, hay menos zonas geográficas, hay menos pueblos que no han oído hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque antes que venga el Señor Jesucristo, dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Darse a conocer el evangelio. Por eso a mí me emociona que podemos pasar estos mensajes cristianos. ¿Por qué? Porque a través de estos medios, algo impensable en el primer siglo, o digamos en el primer siglo, ni siquiera el siglo pasado, impensable, ya la gente está escuchando de Cristo. Se está cumpliendo la palabra de Dios delante de nuestros ojos. Entonces dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué dijimos que es el lugar santo? El templo. Ese es el lugar santo. La abominación del desolador. ¿Quién era el desolador según Daniel 9, 24 al 27? O el versículo 27. El anticristo. Entonces, cuando veas en el lugar de Jerusalén abominación, algo que hace el desolador, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Hay que estudiar, hermanos, no es de gratis, hay que estudiar, y ahí está, el Señor Jesús nos dice, váyanse a Daniel a estudiar. Dice, versículo 16, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Aquí empieza la segunda parte de la semana 70, es decir, cuando viene la persecución. Cuando viene una guerra tan fuerte que Jesús dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjate que este texto no es como a veces muchos interpretan, es que mira, ahí están las señales del fin del mundo. Entonces huyamos a los montes y el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa. No, se está refiriendo a Judea, porque el anticristo va a estar en Judea. Dice primera de Tesalonicenses que el anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así que cuando el anticristo esté manifestado en toda su expresión, ya existe templo en Israel. Muy interesante todas estas profecías. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Digo, hoy, ¿quién guarda el día de reposo o el sábado? Pues los judíos. Tú vas en sábado a un Walmart y todo el mundo trabaja. Así que dice, ni en día de reposo. Versículo 21, mucha atención. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Obviamente este versículo 21 nos habla que Israel va a tener una persecución y una gran tribulación, como decía hace rato Jeremías 37, aquel día de angustia para Jacob, que lo leímos hace un momento. Bueno, dice que no ha habido un día así o un tiempo así desde el principio del mundo, ni la habrá. Es decir, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial es un kindergarten con lo que viene.
Porque Cristo dice claramente que ni desde el principio del mundo hasta ese día va a haber tal tribulación. Qué interesante. Y obviamente 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Cómo van a ser acortados los días de la tribulación? Cuando viene Jesucristo, cuando su regreso. Dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ya sabemos que son 7 años, una semana de años, pero a los 3 años y medio viene la abominación desoladora que hablaba el profeta Daniel. Hará cesar el pacto y hará cesar los sacrificios. Y en ese momento, cuando el anticristo se presente y se mete en el templo, que es una gran abominación, porque en el templo, tú te acordarás que en el lugar santísimo, nadie podía entrar al lugar santísimo más que una vez el sumo sacerdote, una vez al año. Y este señor, según 1 Tesalonicenses, nos dice que se va a sentar en el templo. Los judíos, cuando vean esa aparición tan fuerte del anticristo, se darán cuenta que no era el Mesías, sino el anticristo. Y vendrá esa persecución. Ahora, ¿de qué consta? Hay tanto que quiero compartir, hermanos, pero ¿de qué consta esta tribulación? Vayamos a... Entonces, hasta ahorita hemos dejado claro, número 1, la iglesia es arrebatada. Número 1. Número 2, el cronómetro profético es para Israel. Ahora, déjame enseñarte un pasaje importante, porque este paréntesis donde existe la iglesia, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3, en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 3. Estoy tratando de irme rápido porque aunque tú puedes parar el video, yo nada más tengo unos cuantos minutos. Así que Efesios capítulo 3 dice así: por esta causa, Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. La semana pasada vimos esta palabra, mysterium, que significa callarse la boca. Estaba tapado, nadie hablaba de esto, Dios no hablaba de esto. Pero ahora dice este versículo que por la administración de Dios, Dios le revela este misterio al apóstol Pablo. Dice 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, Daniel no sabía este misterio, Jeremías no sabía este misterio, todos los profetas del Antiguo Testamento, aún los apóstoles, no sabían este misterio. Este misterio se revela con el apóstol Pablo como apóstol de los gentiles, cuando venimos a ser pueblo de Dios. Acuérdate que en el Antiguo Testamento Israel era pueblo de Dios. Hoy todos los gentiles pueden ser pueblo de Dios. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vamos a ver el misterio. Que los gentiles son coherederos o herederos junto y miembros del mismo cuerpo y copartícipes o partícipes juntos de la promesa en Cristo Jesús. ¿Cuál es la promesa? Van a tener mi Espíritu Santo. Esto se cumple en Hechos capítulo 2 por medio del Evangelio. Así que el tiempo de la iglesia era un misterio. Por eso tú no encuentras en los evangelios la palabra iglesia. Aparece nada más 2 veces. Una tiene significado de congregación y otro tiene significado de cómo ejercer la disciplina ahí, Mateo capítulo 18. Pero en general el concepto iglesia no existe en los evangelios. Era un misterio. Y este misterio se destapa en Hechos capítulo 2 porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Así que este misterio, la iglesia de Jesucristo, en la oportunidad de ser coherederos de la gracia de Dios, estar con Cristo, ser parte del mismo cuerpo de Jesucristo que es la iglesia, tener la promesa del evangelio que es recibir el Espíritu Santo, el tener el Espíritu Santo permanentemente era impensable para los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Todo esto nos hace ver que esa es la razón por qué entre la semana 69 y la semana 70 hay un paréntesis llamado iglesia. Muy bien, vamos rápidamente. Ahora Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis trata de la tribulación. A partir del capítulo 6 viene la tribulación. La semana pasada vimos ahí en el estudio del arrebatamiento que la palabra iglesia desaparece y no se vuelve a mencionar iglesia del capítulo 6 al capítulo 19. Esto significa que la iglesia no pasa la tribulación. La iglesia es sacada y continúa el reloj, el cronómetro de Dios para la semana 70. Semana 70, 7 años, la tribulación. Y los últimos 3 años y medio podemos denominarlo, como muchos autores lo denominan, la gran tribulación. ¿Por qué la gran tribulación? Jesús dice, porque entonces cuando vean la abominación desoladora, no habrá una gran tribulación como nunca la ha habido. Muy bien. Yo sé que a lo mejor está para volver a leer porque son muchas cosas proféticas, pero bueno, vas a irlo aprendiendo poco a poco, así que estúdialo, reverlo, vuelve a ver el video y vas a comprender estas cosas de profecía. Apocalipsis, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, nos hablan de esta tribulación, de estos juicios, de este castigo que Dios manda por el pecado, por el rechazo del evangelio, no, primeramente, como dice Romanos, primeramente al judío y después al griego o al gentil. Apocalipsis capítulo 6 empieza con la primera característica de la tribulación. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero o Jesús abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. La primera señal de que empieza la tribulación es con la aparición de este jinete, y este jinete es el anticristo. Claro, tú te vas a dar cuenta que Apocalipsis, del capítulo 6 en adelante, vienen 3 series de juicios. Los sellos, que estamos viendo el primero de ellos, los sellos, por 7 sellos. El 7º sello da la introducción a el segundo grupo, que es las trompetas. Entonces el 7º sello abre los juicios de las trompetas y la 7ª trompeta abre los juicios de las copas de ira. Así que hay 21 eventos que son la ira de Dios. Pero curiosamente que ante todas estas cosas, dice ahí que lo primero es un caballo blanco. Interesante, el que lo montaba tenía un arco, pero no tiene flecha. Viene armado, viene para vencer, pero no tiene flecha. Muchos pueden confundir a este caballo blanco como el de Apocalipsis 19, donde el Señor Jesús viene con un caballo blanco. Claro, Él viene con una corona. Dice, y viene con diademas. Se le da una corona para vencer, pero el Señor Jesucristo ya viene con esa corona. Trae en su muslo que dice el verbo de Dios. En fin, no es el mismo, pero habla como que quiere ser parecido a Jesús. Es el anticristo. De hecho, los judíos, como decía hace un momento, lo van a recibir como su Mesías, al que estaban esperando. Curiosamente, también los musulmanes, el Islam, también están esperando a su profeta o a un hombre llamado el Mahdi, que significa que es el que va a traer paz. Y se van a ir con la finta también con el anticristo. Muy interesante todo esto. Así que vemos que la tribulación empieza con un jinete
en un caballo blanco que le da una corona. Ahora, en el versículo 4 viene el segundo sello. Dice la Biblia en versículo 4, y salió otro caballo rojo o bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Interesante, porque nos habla de que aparentemente hay paz y después se le permite quitar la paz. Quiere decir que cuando llega el primer jinete, que es el anticristo, caballo blanco, pues hay aparente paz. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Ven cómo se arman todas las piezas de la Escritura? Ahora, no es casualidad que la Organización de las Naciones Unidas, su eslogan es paz y seguridad a las naciones. Qué interesante cómo se está preparando todo. Así que dice versículo 4, salió otro caballo bermejo que le es quitada la paz. Entonces vamos a ver rápidamente ahí de manera muy somera, muy simple, porque no podemos profundizar sobre todo, pero estamos viendo cómo viene la ira de Dios. Un caballo blanco, el anticristo. 2, un caballo rojo que quita la paz de la tierra, porque el anticristo la estaba aparentemente dando. Número 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ven viviente que decía, ven y mira, y miré un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo habla del hambre y del caos económico al que viene la humanidad. No es ser pesimista, es entender lo que la Biblia dice. Aparentemente paz, número 1. 2, no es cierto, va a haber guerra, es quitada la paz de la tierra. 3, un caos económico, una inflación tremenda, hambre. Número siguiente, versículo 7, cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira, y miré un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguían. O sea, va a haber mucha muerte. ¿Qué tan grande va a ser la muerte? Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar. Con espada, con guerras, con hambres, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pestilencia. Se cumplen las palabras de Jesús, de ahí de Mateo 24. Habrá pestes, hambres, terremotos, etcétera, etcétera. Ahora, es impresionante que va a morir la 4ª parte de la tierra. Ahora, vamos a pensar, hoy día, según el informe, nos dicen que somos 7.700 millones de habitantes en el planeta Tierra. La Biblia dice que la 4ª parte de la Tierra va a morir, es decir, 1.925 millones de habitantes. Eso es lo que viene. Así que como verás, vienen cosas tremendas. Viene después el 5º sello, versículo 9, que no es otra cosa, te lo voy a platicar más rápidamente, que los mártires. El ser cristiano en esa época lo va a pagar la gente con su vida. La iglesia ya se fue, pero hay gente que se va a quedar y entonces tendrán la oportunidad de convertirse. No seguramente los que han oído hoy, otros, porque los que oyen hoy se van a endurecer. Es lo que marca también Tesalonicenses. Pero la Biblia nos muestra y nos enseña que la gente va a morir y después va a haber gente que va a morir como mártires. Hay palabras que nos enseñan que van a ser decapitados. Todo esto es la tribulación. Y termina diciendo, versículo 12, cuando abrió el 6º sello, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esta profecía también la dijo Jesús, que iban a conmocionarse los elementos de la tierra. El apóstol Pablo dice que el cielo se va a enrollar. Perdón, el apóstol Pedro.
Y bueno, aquí también lo dice, y el cielo se desvaneció, versículo 14, como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar por este terremoto tan grande. Versículo, y ya con esto estamos terminando, hay mucha información, es simplemente un panorama de lo que es la tribulación. Dice versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y palabra importante, y de la ira del Cordero. La tribulación es la ira de Dios sobre este planeta antes de venir a juzgarlos. Es la ira de Dios, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando Dios se indigna? Cuando Dios se enoja, cuando Dios sube toda esa indignación. Esto nada más son los primeros 6 sellos. El séptimo sello prepara otro segmento de 7 calamidades. Y el último trompeta, otras 7 calamidades. Ahora, me llama la atención algo tremendo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. Y los otros hombres, acuérdate que ya se murió una cuarta parte de la tierra, ya se murieron 1925 millones de habitantes, de esos 7.700 millones de habitantes. Bueno, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Esto es increíble. La Biblia nos muestra que el corazón del hombre es duro. La Biblia nos muestra que el corazón del hombre no se quiere arrepentir. Por cierto, el arrepentimiento es un don de Dios. Cuando Dios llama a tu corazón, tienes que arrepentirte. Si Dios pone en tu corazón arrepentirte, no deseches ese sentir que Dios está poniendo en tu corazón. Porque no hay quien busca a Dios, dice la Biblia, y el arrepentimiento es un don. Por eso la carta de los Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cada vez que nos arrepentimos, aprovecha. Cada vez que tenemos esa oportunidad de volvernos a Dios, aprovechemos esa oportunidad. En este momento dice que con todas las otras plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. La Biblia nos dice que la gente va a seguir la idolatría de una forma muy grande. Y es lógico, porque acuérdate que en la tribulación la iglesia ya no está. Y la Biblia nos dice que la iglesia es la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando la iglesia sea llevada y se quede la gente, ¿quién es llevado? Ya lo vimos en el video pasado, en el estudio pasado, en el arrebatamiento se van los que han confiado en Jesús. Pero habrá mucha gente que se quede y entonces caerán nuevamente a una idolatría ilógica. La Biblia enseña que la idolatría es adorar a los demonios. Los demonios están ávidos de recibir adoración y se van a posar sobre imágenes, y por eso a veces escuchas, ¿verdad? Ay, de veras, si le salen lágrimas al cuadro, le salen porque son demonios operando. Y la Biblia dice que los ídolos no pueden ver, ni oír, ni andar. Pero la gente no se arrepiente de sus obras, la gente no cree, va a creer que todo esto es fantasía, que son cosas exageradas. Y versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto es la tribulación, terrible la tribulación. Por eso, ¿cómo puede llegar el hombre a tener ese endurecimiento cuando está viendo, y como dice otra parte de la Biblia, les azoté y no les dolió? Así dice el profeta a la gente, les azoté y no les dolió. Cuando nos pasan cosas, cuando vemos que están sucediendo cuestiones en nuestra vida y le damos toda una explicación diferente a Dios y no nos arrepentimos. La tribulación, querido amigo, querida amiga que nos estás viendo en esta mañana, por favor, es para que Dios no quiere que pases este tiempo de angustia como nunca la ha habido.
Así que arrepiéntete, hoy es día de volverte a Dios. Terminamos Romanos capítulo 2, versículo 8. 2 versículos más, permíteme dar. Primero Romanos 2, 8. ¿Para quiénes es la tribulación? Romanos 2, 8 al 11 dice así. Dice la Escritura, ¿para quién es la tribulación? Dice, pero ira y enojo, ¿te acuerdas que decía que era la ira del Cordero? Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Cuánta gente está peleando con Dios? ¿Cuánta gente está contendiendo con Dios? No quiere obedecerle a Dios. Dios le está diciendo que haga una cosa, que haga otra, que deje de hacer aquello, y la gente no quiere. Y dice que vendrá ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y aquí incluye a todos los grupos, al judío primeramente, aquel cuyo foco son las profecías, aquel que se le dijo que venía la semana 70, al judío primeramente, y también al griego, al gentil, al que no es judío. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Querido amigo, querida amiga, tú tienes que estar seguro de que eres salvado y perdonado en Cristo Jesús. Dice la Biblia que si nosotros confiamos en el perdón que da Jesucristo, cuando Jesucristo estaba ahí en la cruz del Calvario diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes qué es lo que estaba pasando en ese momento? Toda la ira de Dios, toda la indignación, toda la furia de Dios estaba cayendo sobre el Hijo de Dios, para que tú no tengas que pasar eso. Pero si no recibes a Jesús en tu corazón, si no recibes al Señor Jesucristo en tu vida, le entregas tu vida, que Él gobierne tu vida, te arrepientes de tus pecados, entonces vendrá la ira de Dios sobre ti, porque no quisiste que viniera sobre Jesús en lugar tuyo. Así que esta es la tribulación y terminamos con Ezequiel, una profecía del Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 26. Ezequiel en el Antiguo Testamento 36, 26. Esta es la bendición que después se cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que la gente no se van a arrepentir a pesar de que están sufriendo? ¿Por qué la gente no se arrepiente? Porque tiene un corazón duro. Pero Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice como promesa, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón que a pesar del sufrimiento no se arrepiente. Y dice el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hoy tú tienes que tener la elección. Si no has recibido a Jesucristo, yo te invito que ahí en el lugar donde estás, busques un lugar de privacidad, cierres la puerta, te apartes y le digas, Dios, yo no quiero pasar la tribulación. La tribulación la merezco por mi vida. La tribulación la merezco por mi forma de comportarme, pero yo sé que Jesucristo vivió la ira tuya. Y hoy, Dios, yo quiero que tú me perdones y que me salves de la ira venidera, dándome de tu espíritu, poniéndome un corazón de carne sensible a tu palabra. Bueno, pues esto es lo que teníamos para el día de ahora, este segundo tema de escatología, que es la tribulación. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, faltan 7 años, empieza cuando se va a la iglesia, siguen esos 7 años, a la mitad de los 7 años es traicionado, se devela el verdadero comportamiento del anticristo, viene una persecución y los juicios de Dios aumentan. Esa es la tribulación. Dios no quiere que tú pases la tribulación. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life
more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look for